Entonces, hasta hoy estamos dentro de la evolución de lo que es el pensamiento científico y va a seguir esta teoría por muchísimos años, por muchísimo tiempo más, porque constantemente se está evolucionando y cambiando todo lo que tiene que ver con la forma de poder llevar adelante la contabilidad de una empresa, ¿sí? Los mecanismos siempre se van a perfeccionar, vamos a buscar que a medida que vayan cambiando las operaciones de la empresa y se vayan modificando, se pueda ir modificando también el mecanismo de resguardo de esa información, ¿sí? Y bueno, acá más o menos, en el periodo que ustedes tienen que tener en cuenta que empiezan a alargarle una serie de doctrinas. Los doctrinarios son estudiosos de temas particulares. Doctrinas jurídicos que se dedican más al área jurídica, ¿sí? Personalistas porque ellos dicen que consideraban que las cuentas representaban a personas, ¿sí? Mientras que las doctrinas contistas no, ellos decían que no representaban personas, sino representaban hechos, transacciones. Y así es como ustedes tienen que ir analizando y acordarse puntos claves nada más de cada una de las doctrinas porque pueden que le pongan alguna de estas, ¿sí? Si le ponen el enfoque económico, seguramente le pregunten o le pongan el controlismo o el haciendalismo, que no creo, porque estos son muy largos y no tampoco se los explican, son temas larguísimos de desarrollar, así que no se preocupen. Acuérdense una que otra teoría del periodo científico, acuérdense de la teoría matemática o acuérdense de, como dice acá, el enfoque económico, el contismo, la doctrina jurídica. Y con eso ustedes ya van a detectar, esto es el periodo científico, ¿sí? Porque seguramente va a ser así como se lo hicieron, que explicó la compañera ya en el parcial, se lo van a hacer en el recuperatorio. No hacen mucho énfasis en este punto. Después lo que me gustaría explicar un poquito acá es que ustedes puedan diferenciar la contabilidad, ¿sí? En el área o la ubicación en el campo de conocimiento, que también les pueden explicar, ¿sí? De acuerdo a los tipos de conocimiento que tenemos, que acá nos describen lo que es la ciencia, lo que es la técnica y lo que es el arte, la ciencia dice conocimiento cierto de las cosas. Acá empieza a aparecer esta relación causa-principio-efecto. ¿Qué quiere decir esto? A raíz de detectar algún tipo de problema, así como lo estudia la economía, hay causas, digamos, que generan un determinado efecto, ¿sí? Un efecto negativo para las personas. Entonces, lo que se busca de esta manera es buscar algún tipo de hipótesis, empiezan a generarse las hipótesis, la creación de estos métodos científicos para poder crear leyes, ¿sí? Que me permitan fundamentar, ¿sí? Algo. Y acá dice, por ejemplo, fundamentación de principios, sistematización, orden, ¿sí? Es todo teorías, leyes que se van estudiando y se van aplicando, ¿sí? No salen de la parte más teórica. Cuando vamos a la técnica, ya acá no solo tenemos parte teórica, sino que tenemos que analizar los sistemas de procedimientos, como dice acá. La técnica es la forma de empezar a experimentar, la prueba y el error, poder ver que las hipótesis o normas que se crearon, si sirven a los efectos de poder determinar los procedimientos, si esos procedimientos se están haciendo de manera correcta o no, ¿sí? Ya es la parte matemática, acá aplicamos la matemática como se aplica en la contabilidad, ¿sí? Ya es empezar a hacer las cosas y a probar a través de números matemáticos, ¿sí? Sumatorios, como ustedes lo ven dentro de los estados contables. Todo lo que está lleva números, está medido en valor dinero. Entonces, acá es donde aplicamos la técnica. Y el arte ya va más por el lado de la administración, ¿sí? Porque acuérdense que acá habla ya de la persona, de las habilidades o destrezas que pueden tener una persona, ¿sí? Las condiciones individuales que pueden tener para llevar adelante los procedimientos, ¿sí? Esto más que nada habla de aptitudes o características de la persona, ¿sí? ¿Dónde podríamos ubicar nosotros a la contabilidad? Y la contabilidad está dentro está como al medio de la ciencia y la técnica, porque lógicamente la contabilidad requiere de normas, requiere de principios, requiere de leyes que va a aplicar obviamente, y la aplicación estaría dentro de la técnica, ¿sí? Entonces nosotros cuando vemos la contabilidad, si bien es más técnica, sigue principios de la ciencia, así que estaría en el rango de estas dos, ¿sí? El arte ya va más para el lado de la administración. Y bueno, después acá lo que son las clasificaciones, bueno, ya les va dando algún tipo de ejemplitos como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta en el caso que les pregunten, ¿sí? Que no creo, seguramente le van a preguntar dónde está ubicada la contabilidad,
¿sí? Si es una ciencia, si es una técnica o es arte, ¿sí? Bien, bueno, ya están grabando acá, no sé si tienen ahí otra consultita. A ver qué dice, bueno, acá sí. Bien, hasta acá yo chicos creo que es lo más importante. Y bueno, acuérdense que en el caso de que les pregunten sobre las doctrinas, ustedes tienen dos doctrinas, la profesionalista, ¿sí? Que estaría dentro de la doctrina anglosajona. ¿Por qué se llama profesionalista? La doctrina anglosajona es una doctrina que nace, como dice ahí, de la investigación de la profesión, de doctrinarios que estudian una profesión, como por ejemplo los contadores, ¿sí? Nace la investigación de la doctrina por propios contadores que estudian, ¿sí? Doctrinarios de la materia, que empiezan ellos a través, dice, de sus organismos profesionales a realizar estudios, ¿sí? Y empiezan a crear las normas a través de estos estudios que llevan adelante, ¿sí? Tenemos dos organismos importantes acá actualmente en la Argentina, que tenemos la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, y tenemos la IAPS, en donde tenemos el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y la FACSE, ¿sí? Que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, que seguramente lo escucharon a la FACSE mucho cuando hicieron la parte del práctico, porque de la FACSE surge también a través de la CECIP, ¿sí? Que ustedes también veían el proceso de la creación de las normas, ¿sí? Entonces, de acá surgen, digamos, este tipo de doctrinas, ¿sí? Y acá habla un poquito que este tipo de doctrina considera a la disciplina que es eminentemente una técnica, ¿sí? Que hay que aplicar un conjunto de procedimientos destinados a producir algo, ¿sí? La eurocontinental, la diferencia es que si bien también nacen la concepción de la disciplina contable, ellos quieren explicar a la contabilidad el concepto de la misma y cómo funciona, pero la toman ellos más que nada como una ciencia, o sea, lo que ellos empiezan es a estudiar fenómenos económicos y acá no nacen, digamos, de la profesión, sino que cualquier sujeto que quiera opinar sobre la contabilidad, que tenga obviamente mínimos conocimientos de la misma, pueda opinar y empezar a crear, digamos, hipótesis sobre esto. Pero aquí no hacen definiciones normativas, aquí no se crean normas porque no son personas preparadas para hacerlo, simplemente tratan de explicar cómo funciona la contabilidad, también analiza, como dice acá, la empresa como un todo, como una hacienda, ¿sí? No solamente estudia la parte de los hechos económicos, sino también interpreta y analiza otros aspectos del ser humano, de los que llevan adelante las actividades, ¿sí? Más que nada esto es como para que ustedes tengan una definición, digamos, de la concepción que les pueden preguntar o dentro del ámbito del conocimiento donde está, digamos, donde se ubica la contabilidad, ¿sí? Bien, hasta acá yo creo que esto de esta unidad es lo más importante, después viene el concepto de contabilidad, que ya es un concepto bastante fácil, que no van a tener muchos inconvenientes, acá explicarlo como una disciplina técnica, volvemos a decir lo mismo, que son conjuntos de procedimientos, obviamente definidos a través de algún tipo de norma. La ciencia ya lo toma como el estudio del patrimonio, de manera estática o dinámica, se hace un estudio y eso ya es un análisis de los estados contables ya terminados, ¿sí? La finalidad de poder analizar cuál es la situación de la empresa y los resultados que se obtuvieron, si a una empresa le fue mal, si a una empresa le fue bien, ¿sí? Si económicamente la actividad que están llevando adelante es rentable o no, ¿sí? Y hasta acá yo creo que esto es lo más importante. Contabilidad y teneduría de libros, obviamente que no son lo mismo. La teneduría de libros, como lo dice la palabra, consiste en llevar adelante anotaciones, tener los libros y anotar en él todas las transacciones que realice la empresa, ¿sí? Es a los efectos de llevar adelante un control de esas transacciones, ¿sí? Es la técnica de anotar y tener todo en esos libros. En cambio, la contabilidad, si bien lleva adelante, digamos, las registraciones,
no es solo eso, es mucho más global lo que realiza, su objetivo es mucho más amplio, porque acá obviamente no solamente se encargan de la registración, ¿sí? O sea, el efecto de procesar toda la información, sino que también poder analizar y medir el patrimonio y los resultados de la empresa, ¿sí? Realizar un análisis y poder obtener resultados, ¿sí? Acá es donde decimos que finalmente sería el final del sistema de información contable, que una vez que se procesó toda la información y tenemos salida de información, esa información de la empresa le permite dar un panorama de cómo está esa empresa de manera económica, o sea, en su estado patrimonial y de resultados, si es una empresa que está siendo rentable, o es una empresa que está teniendo problemas para poder funcionar, si es una empresa que tiene que cerrar. Toda esa información, el manejo de todo está dentro de la contabilidad, o sea, desde el principio del sistema de información contable hasta el final, que era entradas, proceso salida y retroalimentación. Acuérdense que la información contable procesada que nosotros sacábamos al final nos servía a los efectos de poder tomar decisiones, ¿sí? Eso es lo que hace la contabilidad, darme o brindarme información a los efectos de que el gerente, la gerencia, el empresario, el dueño pueda tomar decisiones de cómo va la empresa, ¿sí? Si la decisión es seguir invirtiendo porque estoy generando buena rentabilidad o me está yendo mal, entonces tengo que tratar de buscar algún tipo de mecanismo para que mi empresa mejore, o es una actividad que lamentablemente ya no se puede mantener y se tiene que cerrar. Todo esto, toda esta información me la va a dar la contabilidad, ¿sí? Todo el procedimiento es muchísimo más largo y complejo, ¿sí? No solamente lleva adelante la teneduría de libros. Bien, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que hablé, chicos? Si no, sigamos y veamos la parte práctica, o quieren que primero veamos la teoría y dejemos para el final la parte práctica, porque la parte práctica tienen que entender la teoría, si no les va a costar un poquito. ¿Qué otras consultas tienen de la unidad 2? ¿Quieren que veamos un poquito? A ver, acá creo que está esto. A ver, voy a presentar. Yo tengo entendido que solamente les dieron como guía, digamos, las filminas. No sé si les dieron libros. Libros les dieron para elemental, ¿sí? Que son los libros que yo les había pasado de la parte teórica y práctica al grupo, ¿sí? Pero bueno, es eso, digamos, más que nada lo que le dieron. Veamos un poquitito de lo que me había pedido su compañera, la consulta de la parte de sociedades, ¿sí? Vamos a ver un poquito, lo más importante, lo tengo como entes bien. Vamos a interrumpir esto y voy a poner acá a representar esto. A ver. Creo que es esta, a ver. Sí, esta. Entes públicos, privados, con y sin fines, ¿sí? Bueno, acá ustedes tienen obviamente el concepto de ente económico, ¿sí? Acuérdense que el ente es todo lo que existe o puede tener existencia. Dice que esto es un concepto genérico, obviamente. Tenemos dos formas de que puedan funcionar este ente, de manera individual o de manera jurídica, bajo algún tipo de, o conformado bajo algún tipo de emprendimiento con carácter jurídico, ya que tiene muchas personas, que es lo que llamamos a las personas jurídicas, ¿sí? Que son varias personas las que llevan adelante una empresa, ¿sí? Y individual se llaman personas físicas, que son una sola persona la que lleva adelante esa actividad dentro del ente económico, ¿sí? Bueno, acá habla un poquito de el ente, actuar como hombre económico, que implica, esto es importante que ustedes lo sepan, aplicar, dice, de la mejor forma posible, que aplicar los recursos disponibles, porque acuérdense que ustedes tienen recursos que son
desde principios de la economía, perdón, que habla de los recursos escasos. Todos los recursos que tenemos disponibles son escasos, tienen un valor, entonces por lo tanto hay que aplicarlos de la mejor forma, y ahí es donde tenemos las concepciones de trabajar de manera eficiente, eficaz, eficiente es alcanzar, digamos, obviamente el resultado de la manera menos costosa, ¿sí? De la mejor manera. Eficaz es llegar al objetivo, como sea. Pero muchas veces hay empresas que son muy eficaces, que llegan a los objetivos planteados, pero son muy ineficientes en cuanto al manejo y la administración de los recursos. Despilfarran muchos recursos, ¿sí? Y los recursos, inmediatamente, cuando hay mucho despilfarro de recursos, generan gastos excesivos a las empresas, que por lo tanto, cuando ellos van a hacer el análisis final, están viendo de que no están maximizando sus ganancias como deberían, ya que tienen excesivos costos, ¿sí? Costos muy elevados. Y en cuanto a ser sustentable, también es importante de que todos los recursos que nosotros tenemos que tratar de que sirvan para bien, ¿sí? Que sean para el futuro y que no, a su vez, con la utilización de estos recursos, afectemos, digamos, el bienestar de generaciones futuras. Y volvemos a lo mismo. Si yo despilfarro recursos, si yo contamino como empresa el agua, si yo talo los árboles y no hago planes de forestación, o sea, de nuevamente buscar la forma de plantar los árboles, estoy afectando la sustentabilidad de las personas o generaciones futuras, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la empresa, del ente económico? Obviamente es llevar adelante o actuar como un hombre económico, llevando adelante el objetivo de poder maximizar sus utilidades y maximizar sus ganancias. Y para eso va a tener que trabajar y tomar decisiones eficientes, eficaces y sustentables, como les dice acá el concepto, ¿sí? Bueno, acá les clasifica un poco lo que son los entes públicos y privados, que son fácil, digamos, la clasificación no tiene mucha dificultad para que ustedes la vean, ¿sí? Así no perdemos mucho tiempo en esto. Bueno, tener en cuenta que es el fin de lucro, es importante que lo analicen. No todas las empresas, no todas las organizaciones tienen fines de lucro, las empresas siempre tienen fin de lucro, las organizaciones son empresas, ¿sí? Y también pueden ser organizaciones que no tengan algún fin de lucrar, como por ejemplo las asociaciones, fundaciones, clubes deportivos, mutuales, o sea, buscan satisfacer de alguna manera el beneficio social o a la comunidad, ¿sí? No tienen el fin de poder generar transacciones y generar beneficios para la empresa, sino que es para alguien más, ¿sí? En cambio, los entes con fines de lucro están realizando transacciones las cuales le generan algún tipo de intercambio de dinero por la transacción que yo estoy llevando adelante, ¿sí? Y acá podemos tener las actividades comerciales, industriales, de servicios, ¿sí? Que el objetivo es llevar adelante esta actividad para maximizar las ganancias, ¿sí? Después, bueno, les explico un poquito lo que es el concepto de empresa para recién pasar a lo que es el concepto de la sociedad. Obviamente que para que sea una empresa tiene que ser una actividad, como dice acá, organizada. Yo necesito, para ser una empresa, llevar adelante una actividad y necesito recursos, necesito factores de la producción, que son los que vemos acá. Tierra, si bien se los llama tierra, capital y trabajo, que son los que más conocemos y ahora se agregó la capacidad empresarial, tierra significa tener una institución, tener un lugar, un espacio físico en el donde voy a poder llevar adelante mi actividad. Trabajo, tener la mano de obra, ¿sí? La capacidad de poder tener un personal que me ayude a llevar adelante las actividades. Capital, debo tener dinero, ¿no? Capital tanto en dinero como en bienes, ¿sí? Para poder llevar adelante la actividad. Y la capacidad empresarial, que es lo que se pide mucho ahora, es que existan personas preparadas para llevar adelante la gestión, digamos, de la gestión y la administración de una empresa, ¿sí? Una persona que está apta, digamos, o que tiene la capacidad empresarial, significa que es una persona que tiene conocimientos y sabe cómo llevar adelante una empresa de una manera eficiente, logrando, digamos, contribuir a el resultado, digamos, de la gerencia, que es maximizar las ganancias. El empresario siempre va a querer maximizar esas ganancias. Por lo tanto, la capacidad empresarial va a ser todas las nuevas ideas, los procedimientos que aplique esta persona para poder llegar a esos objetivos planteados por las directivas, ¿sí? Directivas digo porque hay empresas que pueden ser unipersonales, que sea el mismo dueño, o tengamos personas jurídicas, digamos, algún tipo de sociedad, que es lo que vamos a ver, en donde son más de una persona, y por lo tanto
obviamente que vamos a tener a alguien que va a ser el dueño de la empresa y otros van a ser los que van a llevar adelante la administración, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con esta actividad? Producir bienes y servicios destinados, dice, a un mercado. Obviamente tiene que existir un mercado que me compre esos productos o esos bienes para que mi actividad sea una actividad rentable. Entonces dice, ¿con la finalidad de qué? De crear, de mantener y distribuir la riqueza entre sus miembros. Volvemos a lo mismo, puede ser un solo miembro o pueden ser varios si lo hablamos a través de las sociedades, ¿sí? Y bueno, acá también les explica quizás un poquito, para poder ser empresas, qué es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Obviamente, si es una persona jurídica, acá explico un poquito la ley de sociedades, que hablaba del objeto de la empresa, que tiene que ser preciso y determinado. Cuando yo voy a determinar el objeto, acuérdense que el objeto es lo mismo que hablar de la actividad. Yo no puedo poner un objeto que no sea preciso o que quiera resguardar una actividad y en realidad es otra. Mi objeto, si es la compra-venta de mercaderías para la reventa, de mercaderías, o sea, alimentos para la reventa, esa tiene que ser la actividad. Yo no puedo poner una rama grande de actividad, o sea, que yo me dedico a vender bienes. No, no puedo decir, porque tiene que estar preciso qué tipo de bien voy a vender, ¿sí? Tiene que estar determinado. Y obviamente ser lícito. Tengo que vender algo que sea lícito. No puedo salir el día de mañana y decir, voy a salir a vender, qué sé yo, droga, voy a salir a vender marihuana, cosas que no están lícitas. O muchos bienes que, si bien en otros países son lícitos, acá en nuestro país no. Entonces, por lo tanto, ese objeto no lo puedo llevar adelante, ¿sí? Después tenemos acá el objetivo, como dijimos. Objeto y objetivo son distintos, acuérdense. El objeto hace referencia a la actividad que va a llevar adelante la empresa, mientras que el objetivo obviamente va a ser maximizar utilidades, generar ganancia, incrementar la riqueza del que está llevando esta actividad, porque obviamente que la empresa tiene el fin de lucrar, ¿sí? De ganar algo a través de llevar adelante esa actividad, ¿sí? Y ya acá es donde vamos a empezar a entrar, digamos, en lo que es la figura del comerciante y del comercio, y ya empezamos a hablar de el empresario, que dijimos que era una persona humana titular de una empresa, ¿sí? Podía ser una sola, o ya hablábamos de actos de comercio que eran llevados por actividades económicas organizadas, ¿sí? Ya había una actividad, ¿sí? Comercial, industrial o de servicios, pero ¿bajo quién? Bajo a una persona o dentro de uno de los tipos que están previstos por la ley de sociedades, ¿sí? Que ahora vamos a empezar a ver lo que son este tipo de sociedades. La clasificación de comercio también está bastante fácil, entendible para que ustedes la puedan ver, no tienen mucha dificultad en esto. Ya empezamos a ver los sujetos obligados, ¿sí? Y acá ya empezamos a hablar de quiénes están obligados a llevar la contabilidad. Las personas jurídicas privadas, todas están obligadas a llevar registraciones o llevar la contabilidad de sus operaciones. Sí o sí lo tienen que hacer, ¿sí? De acuerdo, obviamente, a la actividad económica que lleven adelante. Hay algunas excepciones, ¿sí? Alguna actividad, más que nada la agropecuaria, de que no hace falta, digamos, llevar la contabilidad, o cuando las transacciones o la cantidad de transacciones o ventas de una empresa sean tan insignificativas que no requiere, digamos, algún tipo de resguardo de esa contabilidad a través de algún tipo de libros, o sea, no están obligados a presentar, digamos, ¿sí? Esos libros a los organismos de Contralor. Acá ya empezamos a ver lo que son las personas humanas, que yo les dije o personas físicas, que les dije hace rato, y las personas jurídicas, que es lo que quiero que veamos ahora, ¿sí? Las personas jurídicas sí son personas que están obligadas, ¿sí? A constituirse bajo algún tipo, cuando hablaba de la actividad organizada, ¿sí? O sea, legalmente están obligados a constituirse bajo algún tipo de estas sociedades, deben cumplir con una serie de requisitos mínimos para poder hacerlo, ¿sí? Y acá tenemos distintos tipos de sociedades, ¿sí? También teníamos por otro lado, cuando ya hablábamos de las personas jurídicas, acuérdense que nosotros decíamos que las organizaciones teníamos que podían ser empresas o también podían ser personas o organizaciones que estén fuera de ese ámbito, que no tengan el fin de lucrar, y acá también ya tenemos las asociaciones civiles, las fundaciones, mutuales, cooperativas, que también están obligadas a registrarse legalmente bajo este tipo de
este tipo jurídico, ¿sí? Ahí, como dice, el Código de Comercio, ¿sí? En su artículo 148 establece cuáles son la clasificación de estas personas jurídicas, ¿sí? En cambio, las personas humanas ya la clasificación es distinta porque habla por una parte de lo que son, por un lado, una persona humana que tiene ganas y que tiene la aptitud de ser titular de derechos y también tiene deberes jurídicos u obligaciones. Acá en las personas humanas más que nada lo limitaría la capacidad, ¿sí? Explica qué persona es capaz de realizar actos de comercio y quiénes son incapaces, ¿sí? Acá le explico un poquito de la incapacidad, obviamente menores de 18 años, las personas por nacer o personas declaradas por sentencia judicial como incapaces, ¿sí? Que son los penados de su libertad, ellos no pueden llevar adelante estos actos de comercio, ¿sí? Bueno, después acá hablamos un poquitito de las excepciones en cuanto al marco regulatorio. Quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollan las profesiones liberales, ¿sí? Que son los contadores, los abogados, ¿sí? O las actividades agropecuarias que yo les había dicho, organizadas en forma de empresa, ¿sí? Estos están exceptuados de llevar adelante la contabilidad, pero bueno, obviamente esto no les implica o no les prohíbe en realidad que lo puedan llevar adelante, ¿sí? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero ya requieren, digamos, de algún tipo de registro, digamos, que vayan al registro público y que pidan la autorización para llevar adelante los libros y la contabilidad, ¿sí? Bien, hasta acá más o menos toda la introducción. Acá habla sobre el sujeto en cuanto a la inscripción, ¿sí? A ver, esperen un segundito porque me voy a poner a leer un poco los comentarios. Los pasos del sistema de información contable. Bien, bueno. ¿Qué más me prueba? A mí me gustaría ver más que nada la teoría porque es donde un poquito más se les complica. Bueno, vamos a ir viendo lo más importante de cada uno de los temas. Así que, bueno, no se preocupen, vamos viendo eso. Hasta acá vamos bien, entonces. Habíamos quedado, entonces, en esta parte. A ver. Siguen viendo acá. Acá estábamos, bien. Sujetos activos, ¿sí? Acá habla del Código de Comercio, también en el artículo 320 establece las personas que tienen que llevar adelante la contabilidad y la inscripción, ¿sí? Tienen que habilitar sus registros y la rubricación de los libros, como dice acá. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando hablamos nosotros de que estamos obligados a inscribirnos bajo algún tipo societario o algún tipo de los que están previstos por la ley, ¿sí? Para poder llevar adelante esa actividad, yo sí o sí tengo que inscribirme en algún organismo, ¿sí? Y acá es lo que llamamos la inscripción en el registro público pertinente, ¿sí? Que es en el registro donde nosotros nos vamos a registrar y nos van a habilitar ellos a llevar adelante la actividad, pero nos van a pedir una serie de requisitos, ¿sí? La habilitación ya de los registros, la rubricación de los libros, nos van a firmar todos los libros están foliados, están rubricados con numeración, no puede faltar una hoja del libro, las registraciones tienen que ser registraciones sistemáticas, no puedo registrar un día de una cosa, esperar 3 días y decir, ay, me olvidé esta registración. No, tiene que seguir todo un orden, ser sistematizado en función del día, hacer las registraciones diarias, no olvidarse de eso, porque tienen que estar completos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los sujetos, digamos, obligados a registrarse en el registro público, como les dije yo, llevar contabilidad, habilitar los registros? Son acá los sujetos activos de las sociedades, ¿sí? De acá empezábamos a analizar un poquitito el concepto, ¿sí? Habrá sociedad si uno o más personas, dice en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos por la ley, que es lo que yo les decía, en la ley están determinados los tipos de sociedades previstos, yo tengo que elegir uno de ellos en función del tipo de sociedad que se trate. ¿Se obliguen a qué? A realizar aportes, obviamente que los aportes son los aportes de capital, ¿sí? Todos los socios deben realizar algún tipo de aporte al capital,
para poder aplicarlos, dice, a la producción e intercambio de bienes y servicios, que sería la actividad que ellos van a determinar, ¿sí? Que van a llevar adelante. Como yo les comenta, de alimentos, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Porque en este caso, cuando hablamos de una empresa, puede generar que tenga beneficios, ¿sí? En función, digamos, de las actividades que lleva adelante, y que es buenísimo porque todos los socios se van a distribuir el porcentaje que a cada uno le corresponde en función de la participación que tenga cada socio, pero también va a tener que soportar las pérdidas. O sea, las veces que hayan pérdidas y que tengan que ser absorbidas o que ellos tengan que poner parte de su capital, lo van a tener que hacer porque es una obligación formal, ¿sí? Tenemos las sociedades unipersonales, solo se pueden constituir, dice, como sociedades anónimas, porque ya hay un tipo de sociedad que es la sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Que es la única que le permiten para un solo socio. Y empieza a hablar un poquitito de los elementos intervinientes, que es lo mismo que yo les venía explicando. Los componentes son uno o más socios, organización, que sigan una estructura jurídica, le dije, que elijan alguno de los tipos que están previstos en la ley. La intervención de la producción tiene que ver con la actividad económica que va a llevar adelante. Formación de un fondo común tiene que ver que para ser socio yo tengo que realizar algún tipo de aporte de capital, ¿sí? Y cuando veamos ahora la parte de contrato, ahí ustedes van a ver los elementos sustanciales de un contrato social, en donde sí o sí tiene que estar establecido el capital, ¿sí? Si bien dentro de un contrato nosotros tenemos un montón de información, ¿sí? La más importante, digamos, una de las más importantes que no puede faltar es el capital social, porque acuérdense que el capital es el resguardo para los acreedores, entonces tiene que estar bien determinado ese capital. Y bueno, la participación de los beneficios y contribución de las pérdidas, que es como se lo había explicado también. Cuando nosotros hablamos del contrato, ¿sí? Contrato, obviamente, nace el contrato cuando hay personas que acuerdan algo, ¿sí? Dice, es aquel por el cual una o varias personas acuerdan realizar aportaciones para conseguir un fin común, ¿sí? Lo que se busca acá, obviamente, es un acuerdo en donde ambas partes deben firmar y eso les brinda o les da la conformidad de que ambas partes estuvieron de acuerdo de llevar adelante la actividad que está planteada en ese contrato, de realizar el aporte que está en ese contrato, ¿sí? De tener deberes y obligaciones que también están dentro de ese contrato. Entonces, el día de mañana no pueden venir y decir, no, yo no firmé, yo no fui, yo no quería, no, porque está su firma ahí, digamos, ¿sí? Es el elemento probatorio de que esa persona se obligó. Y acá, bueno, obviamente que dice que el contrato por el cual se constituye o modifique una sociedad se puede hacer por distintos métodos. Tenemos por un lado el instrumento público o por un lado el instrumento privado, que era lo que me había preguntado la compañera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del instrumento público, ¿sí? Acuérdense que son todos aquellos instrumentos donde yo los tengo que llevar adelante, o sea, los socios se van a juntar en una escribanía, ¿sí? Un escribano público va a certificar, ¿sí? De que ambas partes se obligaron a realizar, digamos, obviamente redactaron el contrato y se obligaron a través de la firma. Está certificada públicamente por ese escribano de que es así. El instrumento privado no lleva esto de llevar adelante la certificación con algún escribano, digamos, a alguna autoridad pública. En este caso son dos personas que realizan un acuerdo y firman, digamos, un modelo de contrato. Pero aquí, obviamente, como validez probatoria, este tipo de instrumento quizás tiene un poco más de inconvenientes porque no lo está certificando ningún sujeto público, como es en el instrumento privado. En el instrumento público, perdón. Obviamente, según el tipo societario, hay sociedades en donde se les permite constituirse por instrumentos privados, o sea, hacer el contrato a través de un instrumento privado, y hay otras como son las sociedades de capital, por ejemplo, las SRL, que requieren sí o sí constituirse por instrumento público, ¿sí? Brindando algún tipo de seguridad al acto. Obviamente que dice que toda sociedad tiene que estar instrumentada por escrito. Cuando hablamos por escrito nos referimos a ese contrato, ¿sí? Y que tiene que llevar adelante cada uno de los socios. Ese acuerdo tiene que estar firmado por todos, ¿sí? Porque ahí se están obligando
a llevar adelante todos los deberes y obligaciones que están ahí. Distintos tipos societarios, bueno, acá tenemos una clasificación como para que la podamos ir viendo, tenemos distintos, ¿sí? Tenemos las tipificadas en la ley, que es la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, ahí nosotros tenemos la sociedad colectiva, ¿sí? Tenemos la sociedad en comandita simple, de capital industria, estos tres tipos de sociedades son los que se llaman las sociedades de participación, o partes de interés, así se llama, parte de interés. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Y después tenemos las sociedades de capital, ¿sí? Que ya tenemos la sociedad anónima unipersonal, la de participación estatal mayoritaria y la comandita por acciones. Todas esas son de capital, ¿sí? Acá también les explico un poco, como para que ustedes vayan entendiendo, en cuanto a los deberes formales que tiene cada una de las sociedades. Hay sociedades atípicas, como dice acá, que son sociedades en donde, como no encuadran en ninguna de las sociedades anteriores tipificadas por la ley, se las llama así sociedades atípicas, porque no pueden entrar a ninguno de los tipos societarios porque no cumplen con todos los requisitos, ¿sí? Cada una de, en la ley de sociedades comerciales, ahí establece cada uno de los requisitos que tienen que cumplir para poder formar parte de ese tipo societario, ¿sí? Por lo tanto, una típica es alguna que no se ajusta a ninguno de los que están previstos, ¿sí? Sociedades que omitan requisitos esenciales, acá nosotros podemos tener el ejemplo que les da acá, requisitos que debe contener un contrato. El contrato debe contener el capital, debe contener el dato y el nombre de todos los socios, los deberes y obligaciones, debe contener la participación de cada uno de los socios, ¿sí? La actividad que sería el objeto, que como dijimos que tiene que estar preciso y determinado. Tiene varios elementos, dentro de este instrumento que es el contrato, en donde se tienen que cumplir. Si alguno de ellos no se cumplió, como por ejemplo que el objeto sea determinado, sea preciso, o que el capital no esté determinado, hay un elemento sustancial, un elemento importante que no están poniendo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en este caso, son sociedades que no están encuadradas porque no cumplieron con los requisitos, ¿sí? Sociedades que incumplan formalidades, ¿sí? Exigidas por la ley. Y acá tenemos dos situaciones. Acá contempla, dice, los vicios de instrumentación. O que no hayan publicado o que no se hayan inscrito. Hay sociedades, como yo le dije, que están obligadas a inscribirse en el registro público y no lo hacen, ¿sí? Por lo tanto, acá están violando o incumpliendo formalidades exigidas por la ley, o presentaron papeles incompletos, o no se llevó adelante la publicación en el boletín oficial de esta empresa. O sea, hay algunos de los requisitos que no se cumplieron. Sociedades irregulares tenemos por un lado, que están instrumentadas según algún tipo social previsto, pero funcionan, dice, con infracciones, ¿sí? Como por ejemplo, se inscribió una empresa como una sociedad de responsabilidad limitada, hizo todos los pasos, pero no se inscribió en el registro público, o sea, le faltó lo más importante en realidad, porque es uno de los requisitos más importantes, porque ahí también te van a habilitar todo lo que es la contabilidad, los libros y todo, ¿sí? Y simples sociedades ya en donde, digamos, acá dice, reúne los elementos básicos de una sociedad, pero dice, no adoptaron ningún tipo legal, o no se inscribieron, o no generaron su contrato tampoco. Se lo llama como simples sociedades, porque reúne los elementos, ¿sí? Para estar inscripta, pero no lo hicieron, digamos, no adoptaron, no empezaron a funcionar sin ningún tipo de recaudo previo, ¿sí? De haberse inscripto o algo. Acá explico un poquitito, más que nada, las leyes que van a tener en cuenta, que eso no lo ponen a los efectos que ustedes lo puedan identificar, que existen leyes que tienen que seguir. En la clasificación, a ellos ya se las había clasificado anteriormente, que tenemos las por parte de interés o de personas, que eran la colectiva, la comandita simple y la capital o industria. Partes de interés, ¿por qué? Porque tiene que ver que aquí el capital está formado por este tipo de partes, ¿sí? Y después tenemos, por otro lado, las cuotas o intermedias, que son las sociedades estas, que son las cuotas partes,
¿sí? Esas son las formas, digamos, de mostrar el capital, que son las sociedades de responsabilidad limitada. Y tenemos las sociedades por acciones o de capital, en donde ya está obviamente compuesta por acciones, ¿sí? Este tipo de sociedades tenemos todas las sociedades anónimas y la comandita por acciones. En cuanto a la clasificación, yo les explico acá a grandes rasgos un poco qué significa responsabilidad, porque acá sí les van a preguntar el tipo de responsabilidad que pueden tener o el capital que yo les había dicho. Responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Todas las sociedades que nosotros fuimos viendo, digamos, tienen algún tipo de responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, acá les dice, ¿tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria y ilimitada? ¿Quiénes? Los socios de la sociedad colectiva y los socios comanditados de la sociedad en comandita simple y en la sociedad de comandita por acciones. Solo los socios comanditados, porque acuérdense que en las sociedades de comandita simple y por acciones tenemos dos tipos de socios, el socio comanditado y el socio comanditario, que en este caso el comanditario sería limitada al aporte, ¿sí? Su responsabilidad sería limitada al aporte. Los socios capitalistas de la sociedad de capital e industria también tienen ese tipo de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Si nosotros analizamos. Solidaria, ¿sí? De que puede venir cualquier acreedor a cobrar a cualquiera de los socios directamente a él. Y él es solidario de pagar, esas deudas, y obviamente después este socio tiene que encargarse de cobrarle a los otros, ¿sí? Subsidiaria, ¿qué quiere decir? Que si bien los socios tienen responsabilidad solidaria de que venga cualquier acreedor y le cobre al socio, a cualquiera de los socios generalmente siempre van y cobran al más rentable. Si son 5 socios y saben que uno de los socios es el que más rentable, o sea, que más dinero tiene, digamos, personal, porque van ya sobre sus bienes personales, acá la subsidiaria, ¿qué quiere decir? Que yo antes de ir y ejecutarle al socio, ¿sí?, la parte de la deuda, primero tengo que haberle ejecutado a la sociedad. Una vez que la sociedad se haya quedado sin dinero para poder cubrir a los acreedores, recién ahí se puede ir solidariamente a cualquiera de los socios a cobrar, ¿sí? Subsidiaria, es importante que tengan en cuenta eso. E ilimitada, que es ilimitada, o sea, tanto por el capital que se le cobra a la sociedad como al capital de los mismos socios, ¿sí? En el caso de la responsabilidad limitada, teníamos acá las SRLs, tenemos, como les dije yo, los socios comanditarios de la sociedad en comandita simple y en la comandita por acciones, y el socio industrial de la sociedad de capital e industria. Dice, responde hasta las ganancias no percibidas, porque acuérdense que el socio capitalista es el que pone el capital y el de industria es el que lleva adelante los servicios y las tareas o el trabajo, ¿sí? Entonces, él va a cobrar en función de las ganancias que vaya generando la empresa, si él no pone capital. Por eso es que su responsabilidad es limitada hasta las ganancias que él no percibió. Si a él le tenían que pagar determinada cantidad de ganancias y no se las pagaron, bueno, con esas ganancias van a pagar a los acreedores, pero no le van a ir al socio industrial a cobrarle de su capital, ¿sí? Porque es limitado a las ganancias no percibidas. Y en los socios de las sociedades anónimas, sociedad anónima unipersonal, o como le dije yo, el socio comanditario de la comandita por acciones, todo esto son responsabilidades limitadas. ¿Qué quiere decir? Que son limitadas al aporte que realizaron los socios. Si los socios aportaron 10 millones de pesos, solo le van a poder los acreedores cobrar esa parte que ellos aportaron en el capital. No pueden ir y ejecutar los bienes personales de este tipo de socios. Eso significa limitada, ¿sí? En cuanto al capital, dijimos que el capital social de las primeras sociedades, que eran las de partes de interés, acá tenemos que, bueno, se representa, digamos así, se denomina parte de interés el capital social, y acá dice que en este tipo de sociedad lo relevante son las relaciones personales entre los socios, por eso también se llaman sociedades de personas. ¿Sí? Acá funcionan mucho entre los socios, es más, cualquiera de ellos pueden tomar las decisiones, pueden ver quién puede ser el que va a administrar, ellos pueden designar o elegirse entre ellos quién va a ser el que va a llevar la administración o elegir otro sujeto, ¿sí? Son sociedades, digamos, que no son tan complicados los efectos de poder llevar adelante la administración, ¿sí? Las responsabilidades estas yo ya se las había explicado, qué significaba cada una. En cuanto
a la administración, ¿sí? Que era importante analizar esto. Acá les cambia un poquito en función del tipo societario que sea, ¿sí? Ustedes tienen que analizar, obviamente, el tipo social, ¿sí? En el tipo social ustedes tienen que analizar acá. ¿Qué capital social primero tiene cada sociedad? ¿Sí? Si vamos a hablar primero de las de parte de interés, que yo le dije que son las primeras 3 sociedades, tenemos 2 tipos de socios. Por ejemplo, en la clase de socios de las sociedades de comandita simple teníamos 2, el socio comanditado y el socio comanditario, ¿sí? En cuanto al capital, bueno, yo ya les había explicado en cuanto al tipo de responsabilidad, ¿sí? Todo lo que yo se lo expliqué está bien gráfico acá. Ustedes tengan en cuenta de diferenciar siempre qué tipo de clase de socios son y cuál es la responsabilidad, porque de acuerdo a eso ellos van a responder con el capital propio o solo responderán con el capital aportado, ¿sí? A la sociedad. En el caso del socio comanditado, de todas las sociedades, yo le dije que su responsabilidad siempre es ilimitada, solidaria y subsidiaria, y en el comanditario solamente ellos se obligan por la parte que aportaron. Nada más, no le pueden ir a ejecutar bienes personales. En cuanto a la administración, siempre la administración la va a llevar adelante ¿quién? El que tenga la mayor responsabilidad. Porque obviamente el que tenga mayor responsabilidad, o sea, que tenga la ilimitada, solidaria y subsidiaria, o sea, que le van a ir a ejecutar bienes particulares, él va a querer administrar la empresa o la sociedad y vea que esta sociedad funciona de manera correcta, ¿sí? Lo que no implica que no sea solo cualquier socio comanditado, sino que puedan elegir un tercero, pero lo van a elegir los socios comanditados, no el comanditario porque él solo está limitado a su aporte, ¿sí? En la sociedad de capital e industria, que también teníamos 2 tipos de socios, en cuanto a la responsabilidad, yo también les decía que el socio capitalista, el que pone el capital, es el que tiene este tipo de responsabilidad, las 3 responsabilidades. El industrial no, porque solamente él está aportando su trabajo y obviamente que por ese trabajo él va a cobrar. Por lo tanto, él solo va a aportar lo que no cobró, digamos, las ganancias que ya han sido distribuidas, digamos que ya se sabe para quién va a ir, cuánto se le va a pagar, pero que todavía no se las llegaron a pagar, entonces esa parte se lo guarda para pagar a los acreedores, ¿sí? En cuanto a la administración, aquí sí, en la capital industria podía ser cualquiera de los 2 socios, se ponen de acuerdo entre ambos para ver quién lleva la administración. En la sociedad de responsabilidad limitada, acá ya tenemos, tanto en las sociedades, estas que son limitadas a su aporte, o sea que solo aportan con el capital, digamos, aportado, ya tenemos más, lo dividimos en más estadios, ¿sí? En cuanto a lo que es el capital social, está dividido, como dijimos, en cuotas sociales de igual valor. Todas las cuotas, si tenemos 1000 cuotas partes, las 1000 cuotas partes van a valer 100 pesos cada uno. Lo mismo que pasaba en las sociedades anónimas, tenemos 1000 acciones de valor nominal, 100 pesos cada acción, ¿sí? Tienen un mismo valor y están divididos en cantidades de cuotas, ¿sí? O en cantidades de acciones, dependiendo qué tipo de sociedad sea. En este caso, en la responsabilidad limitada, la administración puede estar a cargo de uno o de más gerentes, y acá dice que pueden ser socios o no, ¿sí? Pero acá la administración ya la lleva adelante la gerencia, ¿sí? En las sociedades anónimas, que como les dije que estaba representado por acciones, la responsabilidad también es limitada a la integración de las acciones suscriptas. Integración de las acciones suscriptas significa que cuando yo suscribo me estoy obligando a comprar 1000 acciones de valor de 100 pesos cada uno, pero integré solamente la mitad, por lo tanto está limitada a lo que se integró. No es lo mismo suscribir es obligarse a poner tanta cantidad de capital, e integrar es cuando yo ya lo pago, ¿sí? Porque en la ley de sociedades ustedes tienen un tiempo como de 2 años, ¿sí? Que es de 2 años para poder terminar de integrar las acciones que se obligó este accionista a darle a la sociedad, ¿sí? En el órgano de administración, acá sí o sí tenemos un directorio, ¿sí? Que es el que lleva adelante la administración, que puede estar elegido, dice que obviamente lo elige la asamblea de accionistas, que son los dueños de la sociedad, ¿sí? El director puede ser un socio o no, ¿sí? En el caso de no querer ningún socio participar de la administración, puede designarse otro. Las funciones obviamente es administrar la sociedad de manera interna, y externa es representar a la sociedad. No sé si ustedes vieron en las películas que siempre hay un representante que va a los organismos, que va a los bancos a hablar por parte de la sociedad. Bueno, ese es el presidente del directorio, ¿sí?
Después hablábamos de la asamblea de accionistas, en donde decíamos que era un órgano volitivo. El órgano volitivo significa la asamblea de accionistas es el órgano más importante, porque es obviamente el que toma las decisiones finales, ¿sí? Al fin y al cabo, entre este órgano lo más importante que ustedes van a ver es que manifiesta la voluntad social. Cuando nosotros vamos a ver los estados contables, o sea, toda la tarea de administración que llevó adelante el directorio, el armado de los estados contables y la administración de la empresa, el manejo de los recursos, del capital, del dinero, se presentan los estados contables para que puedan ser visados o controlados por la asamblea de accionistas, que son los dueños de la sociedad. Este órgano lo que puede hacer es aprobar o desechar el estado contable. Puede decir de que está mal hecho, puede remover, digamos, al director y asignar otros, ¿sí? Este es un órgano muy importante, ¿sí? Pero más que nada es un órgano, el órgano final de control, es el que da la voluntad social. Cuando se votan, ¿sí? En las asambleas, se votan entre los accionistas y obviamente la voluntad social va a ser lo que cuando se supere el 50% de las acciones, ¿sí? En cuanto a la autonomía, bueno, obviamente que cuando tenemos el tipo de asambleas que se hacen las asambleas de accionistas, que teníamos dos, tenemos la asamblea ordinaria, que es la asamblea en la cual se designan, porque en la Ley General de Sociedades se establece en ese artículo que se tienen que, por ejemplo, designar o remover, como yo le dije, los directores o síndicos, considerar los estados contables, darlos por aprobado o no, generar aumentos de capital, ¿sí? Se requiere que sea por asamblea ordinaria. Hay requisitos que están establecidos, que son muchos, en donde solamente pueden armarse una asamblea ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que antes de llevar adelante la asamblea ordinaria se hace una orden del día donde se anota puntualmente todo lo que se va a tratar en esa asamblea y todo lo que no esté anotado no se puede tratar. Obviamente porque hay un acta, ¿sí? Que se firma después de todo lo que se trató. Por lo tanto, los temas que no están en el orden del día no se pueden anotar, ¿sí? Asambleas extraordinarias son otro tipo de asambleas, ¿sí? Que ya se puede llamar a los socios. Las asambleas ordinarias generalmente están establecidos los plazos, los días en los cuales se van a juntar, mientras que la extraordinaria puede elegirse un orden del día y llamarse a los socios cuando se requieran, por ejemplo, modificaciones del instituto, del estatuto, reducciones o reintegros de capital. Muchas veces hay situaciones que no son tan preponderantes, pero que requieren, digamos, de alguna manera que la sociedad funcione. No se puede funcionar si el estatuto está mal, por lo tanto una modificación del estatuto puede llevarse adelante bajo este tipo de reunión extraordinaria, ¿sí? En cuanto al órgano de control de la sociedad anónima, tengan en cuenta de que nosotros cuando hablamos de las sociedades anónimas son sociedades que ya tienen un tipo legal muchísimo más armado, tienen muchísimos requisitos formales que cumplir, y tienen muchísimos órganos de control también, ¿sí? Los órganos de control o de fiscalización. Por un lado tenemos la sindicatura, que es un contador, ¿sí? Que es un solo síndico, puede ser uno o pueden ser varios, dependiendo del tipo de sociedad, dependiendo del tipo de capital. Cuando es una sociedad más grande, muchas veces requiere mayor cantidad de síndicos. Y son los que forman, cuando ya hay muchos síndicos, la comisión fiscalizadora, ¿sí? Lo que hace el síndico es fiscalizar y vigilar la administración llevada a cabo por el directorio, porque el directorio lleva a cabo la administración de la empresa, todo lo que requiere para el funcionamiento, los pagos, los cobros, distribuyen bien las actividades, ¿sí? Entonces la sindicatura es la encargada de controlar que se administre de manera correcta los recursos de la sociedad, ¿sí? Podemos tener consejo de vigilancia, ¿sí? Para que exista tiene que estar previsto en el estatuto, como dice ahí, y el consejo de vigilancia es como un organismo también de control, pero ya está conformado e integrado solo por accionistas, y ya los accionistas además quieren controlar, digamos, otros aspectos, tanto a la sindicatura como al directorio, entonces forman este consejo que vigila, digamos, que todo se haga en función de lo que se estableció en las asambleas de accionistas, ¿sí? Puede estar o como no, le digo, no es algo obligatorio. Tener una sindicatura sí es obligatorio. Y bueno, ya más o menos acá les explico un poco las atribuciones y deberes, ¿sí? Que yo ya se las dije algunas veces, fiscalizar la administración de la sociedad, que es el directorio, y acá ya fiscalizar la gestión,
¿sí? No es lo mismo fiscalizar la administración, o sea, todo lo que se ve, examinar, como dicen los libros, los documentos, analizar los estados contables, sino que ya acá ver la gestión, si están trabajando de manera correcta o incorrecta, si existe fraude, examinar la contabilidad, que estén registrando de manera correcta, examinar que no les falten bienes, ¿sí? Porque muchas veces en muchas sociedades generan muchos fraudes cuando los socios no controlan estos aspectos y se maneja tanta cantidad de dinero que es muy fácil robar, ¿sí? Entonces, muchas veces los administradores terminan fundiendo sociedades porque no están realizando bien su tarea, ¿sí? Su labor. La sociedad anónima unipersonal también lo mismo, que está representado por acciones de igual valor, que yo les dije, y las responsabilidades también son limitadas, ¿sí? La de participación estatal mayoritaria son sociedades anónimas en donde tenemos una parte pública y una parte privada. El Estado es mayoritario, tiene más del 50% de capital, o sea, el 51%, y la parte privada tendrá el 49% restante, ¿sí? Tiene dos tipos de socios. Las responsabilidades también son limitadas, ¿sí? A las acciones suscritas, ¿sí? A la integración de las acciones suscritas. Y bueno, después acá hablamos un poquito de el capital social, que ya lo habíamos hablado también en los dos tipos de sociedades en cuanto a los socios comanditados y socios comanditarios, ¿sí? Que acuérdense que obviamente quien va a llevar adelante la administración generalmente de la sociedad es aquel que tiene la responsabilidad ilimitada, porque obviamente es el que va a controlar que todo se haga bien, porque si no, si a esa sociedad le va mal, van a ir contra sus bienes particulares, ¿sí? Acá hay una consulta. En el capital social no entiendo bien a qué se refiere partes de interés. Parte de interés, que quiere decir que el capital está formado, obviamente, por aportes que realizaron los socios y que tienen que ver, acá los socios pueden tener distintos tipos de participaciones o beneficios sobre ese capital. Y, obviamente, ellos van a ganar todos en partes iguales, así como similar a lo que se gana en las cooperativas, ¿sí? Mientras que ya en las otras sociedades ya existe mucha diferenciación en lo que es el capital, ¿sí? Imagínense que como todos son iguales, en el caso de las sociedades por parte de interés, todos los socios, la mayoría son iguales, por lo tanto, ahí tienen que, ellos van a llevar adelante las tres responsabilidades todos, salvo en la sociedad de comandita, como yo le dije, por acciones porque acá ya tenemos dos tipos de socios individualizados, pero en una sociedad colectiva, ¿sí? Todos los socios colectivos son todos iguales, ¿sí? Y acá, como dijimos, tiene mucho que ver también las relaciones personales de los socios, ¿sí? En cuanto a llevar adelante las actividades. En los otros es como que está mucho más planificado y organizado el estatus, el trabajo de cada uno en cuanto a la organización, administración, etcétera, ¿sí? Bueno, es largo el tema, chicos, bastante largo la parte esta de sociedades. ¿Quieren que veamos un poquitito de la parte de recursos y vemos activos y vamos a la práctica? Seguramente la clase se va a extender hasta las 6 de la tarde, así que, bueno, voy a tratar de avanzar un poquitito más rápido. Son muchos temas, pero si tienen dudas puntuales, por favor, váyanmelas haciendo, así podemos ir sacando esas dudas, ¿sí? Vamos a presentar ahora entonces la parte de la unidad de activo, ¿sí? Acá está. ¿Cuál era esta? No, esta es la que ya presenté. Vamos a ver la otra. Vamos a ver un poquitito de conceptos que me interesa que vean que son el activo, pasivo, patrimonio neto, ¿sí? Que es la unidad 4. A ver, creo que es esta. Sí. Operaciones y hechos económicos. ¿Sí? Vamos a ver un poquitito. El ciclo operativo normal de la empresa, como yo les decía hace rato, es un ciclo en donde constantemente lo que se hace es comprar, gastar, pagar, vender y cobrar, ¿sí? Ese es el ciclo constantemente. Cuando yo compro sale dinero, ¿sí? Obviamente porque estoy pagando, y cuando yo vendo ingresa dinero al cobrar, ¿sí? Y esa plata se vuelve a gastar y así se genera el círculo operativo normal de la empresa, ¿sí? Cobros y pagos constantes al realizar este tipo de operación. Acá explica obviamente los ejemplos de comprar mercaderías,
para revender o gastar cuando ya se hace pago de distintos tipos de gastos. Servicios de luz, gas, agua, fletes, publicidades, o si tengo que pagar también gastos de financiación, como son intereses o comisiones a los bancos, también se tienen que pagar, ¿sí? Pagar significa, como dice acá, el egreso, ¿sí? El egreso de dinero, gastar en algo, ¿sí? El vender, ¿sí? Genera que haya venta de qué, de algún tipo de bien. ¿Cuál es el bien? Mercaderías a los clientes. Las ventas pueden ser dos, de contado, ¿sí? Efectivo, que me pagan ahora, ya sea con dinero en efectivo o con cheque, o crédito, que puede ser en cuenta corriente, puede ser documentada, ¿sí? Tenemos distintos tipos de modalidades de ventas a crédito, ¿sí? O también tenemos los cheques de pago diferido. Cobrar, obviamente, recibir el dinero de la venta, o sea, es la secuencia, es el final, después de que yo ya realicé el gasto, vendí, pagué, vendí, recién voy a pasar a cobrar, ¿sí? Eso es lo que se llamaba ciclo operativo normal, ¿sí? De la empresa. Hay algunas, eso lo veíamos en una empresa comercial, pero si analizamos una empresa de tipo industrial, nosotros vemos que vamos a tener un paso más, porque ellos no compran mercaderías para revenderlas en el mismo estado en que la adquirieron, sino que las compran para transformar y crear su propio producto y recién ahí venderlo. Entonces vamos a tener la etapa de la transformación, ¿sí? Y acá ya compraríamos distintos, no solo serían, acá ya compramos material, no es mercadería, sino se llamaría materias primas, materiales, insumos, son otras cuentas. No, las empresas para la reventa no tienen los mismos planes de cuenta que una empresa industrial, porque en bienes de cambio una empresa industrial va a tener la materia prima, los materiales, los insumos y los productos en proceso, que acá no lo pusieron, pero que son productos que están en la fabricación, ¿sí? Que ya han sido usados los materiales, los insumos, que ya están en el proceso de transformación, que en algún momento van a salir y van a pasar a ser un producto terminado, ¿sí? Y después en gastar explica, obviamente, también que se agrega el gasto de fabricación, ¿sí? Después los otros gastos son los mismos que en el caso anterior. Cuando nosotros hablábamos del ente hace rato, yo le decía que el ente se generaba, digamos, cuando la empresa empezaba a operar, o sea, acá es donde vemos lo que es el concepto de empresa en marcha, ¿sí? Hablamos de un presupuesto contable que implica que la empresa va a continuar sus actividades, ¿sí? Y que no se va a liquidar en el futuro, que no va a fundir. Eso quiere ver, cuando hablamos de liquidación, es cuando una empresa se tiene que liquidar, así como dice, vender todo y liquidarla a la empresa para poder pagar deudas porque fundió, ¿sí? La empresa en marcha, el concepto implica que es una empresa que se encuentra en actividad, ¿sí? Que va a mantener, obviamente, se va a mantener, digamos, en la operatoria. Es muy importante analizar también lo que es su continuidad, digamos, ¿sí? Que estamos viendo que es una empresa que está en marcha y que va a ser una empresa continua, no que estamos previendo que en el futuro puede llegar a desaparecer, ¿sí? El ejercicio económico ya se los había explicado, del periodo de 12 meses, en los cuales se prepara la información contable procesada, que es lo que yo dije que sirve para el control de la gestión, que son los estados contables de una empresa, ¿sí? En donde los usuarios pueden ver ese estado contable y analizar y saber cuál es la situación económica, financiera, patrimonial de una empresa en un momento determinado, ¿sí? Y acá decía que podía coincidir con el año calendario o no, ¿sí? Mari, ¿Sí? por ejemplo, decían de que siempre tenía que terminar un día antes, ¿puede ser? Y sí, porque acuérdense que ustedes tienen que comenzar, o sea, termina este día y ya el otro día yo ya tengo que empezar con el nuevo ejercicio. Vos fíjate acá en el ejemplo de la exposición que dice 1 de marzo, vos fíjate que es cuando comienza, ¿sí? Pero vos fíjate que al 31 de marzo del año 2019, porque comienza el 1 de marzo del 18, ¿sí? Y terminaría el 31 en realidad, si vos lo mirás, pero acá coincide obviamente con abril, ustedes lo que tienen que hacer es contar todos los meses. Vos fíjate que yo, cuando el mes de marzo es el que finaliza, pero también tengo que contar el mes siguiente, ¿sí? Tienen que contar, porque si no, no van a coincidir los 12 meses, les van a salir 12. Eso pasaba mucho en la parte práctica, antes les sabían tomar que dibujen el ejercicio económico. Y se confundían mucho, ¿sí? Porque no contaban el ejercicio, o sea, el mes que faltaba. Sí o sí tiene que coincidir con los 12 meses, ¿sí?
Acá en el ejemplo se los dice perfecto, coincidir con el año calendario, como yo les decía, 1 de enero del 2018 al diciembre. No hay problema, acá no hay problema porque sabemos que están los 12 meses. Se cuenta enero, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, para que sean los 12 meses. Y puede no coincidir, y acá teníamos un ejemplo, que generalmente la mayoría de las empresas comienzan en marzo, del 2018, he visto muchos estados contables porque son las fechas en donde se pueden juntar generalmente los accionistas, o sea, son los que tienen menos inconvenientes para juntarse. Y acá dice el 30 de abril del 2019, ahí están los 12 meses de periodo, ¿sí? ¿Por qué surge la concepción de ejercicio económico? Que eso no se los había dicho. Porque la empresa, obviamente, imagínense que hay empresas que tienen 50 años de vida, ¿sí? Una trayectoria súper grande, ¿sí? Y si vos querés evaluar la situación económica y financiera de esa empresa en los 50 años, es muy difícil, digamos, poder proyectarla. Entonces, a los efectos de poder estudiar la información y dividirla, se hacen estas teorías donde se aplica los 12 meses porque es un periodo prudente para poder estudiar y analizar, ¿sí? Siempre es bueno analizar un año, ¿sí? Y yo puedo ver en un año si esa empresa cómo fue. Y además comparar con el año anterior, que eso se hace en los estados contables, si la empresa mejoró o empeoró su situación, ¿sí? ¿Cuál era el resultado que yo les dije? Para conocer los resultados de la gestión, para poder saber cómo está esa empresa, cuál es su situación, ¿sí? Si es una empresa que está funcionando bien o mal. Y para poder comparar, como yo le dije también, con un ejercicio anterior, para poder saber si esa empresa evolucionó o viene en decrecimiento ya hace varios años, ¿sí? A los efectos de evaluar numéricamente si está siendo rentable o no esa empresa. Vamos a ver la parte que quiero que es la más importante. Bueno, acá les hablo un poquito de lo que son los documentación de respaldo. Acuérdense que las operaciones, y yo se lo explico mucho en el práctico 9, lo que son las operaciones o transacciones, nacen siempre con una documentación respaldatoria, ¿sí? No puede haber ninguna transacción registrada si no tiene un documento que la respalde, ¿sí? Y obviamente que la documentación tiene esas funciones de poder ser contabilizada, o sea, captar esos datos que ingresaron a este sistema de información contable. ¿Se acuerdan que teníamos 3 pasos? Dentro del sistema de información contable tenemos las entradas, tenemos el proceso y la salida. Dentro de las entradas son captar datos, y la captación de datos, por ejemplo, viene de las registraciones. O sea, primero yo realizo un tipo de operación. Esa operación me hace que ingrese algún tipo de documento. Para poder ser procesado y registrado, yo tengo que contar, como le dije, con el documento. Si no tengo el documento, yo no puedo registrar nada, ¿sí? Entonces, ese es el paso, de pasar de una captación de datos a procesamiento de esa información. Y la salida va a ser que, obviamente, que todos los datos registrados y que ingresaron, digamos, en la empresa, que tienen un documento, que han sido procesados y registrados, finalmente me van a dar una información contable procesada, que es una información correcta, ¿sí? Acuérdense que el control de la gestión es retroalimentar constantemente esa información y ver que si hay errores dentro de ese sistema de información contable se puedan modificar, ¿sí? Después habla un poquitito de la clasificación en función al emisor, que podía ser externa o interna también. El emisor de esa información, bueno, acá dice el ejemplo, cuando la factura es emitida por un proveedor, es una facturación externa, porque no la emito yo, la emite mi proveedor. Pero también tenemos documentos que pueden ser emitidos por la misma empresa, pero la misma empresa puede emitir, digamos, documentos internos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de remito, se manejan muchos remitos internos entre la sociedad para que puedan ver, digamos, de que se está siguiendo un sistema interno de control, ¿sí? Hay sociedades en donde tienen un sistema de control interno donde se tienen que cumplir determinados pasos, y para eso su sistema les larga documentos, para que pueda pasar mi orden de compra, no importa, para que pueda pasar mi orden de compra al otro lugar, ¿sí? Tengo que emitir algún tipo de documentación y que ellos me firmen ese remito. O sea, hay un traspaso de documento internamente y cada una de las áreas se tiene que quedar con un documento respaldando que se hizo ese circuito. Los externos son aquellos donde obviamente ya el documento se emite para una entidad externa como las facturas de venta, ¿sí?
Esto hasta acá, ¿sí? De acá no tienen alguna duda, chicos, porque esto le pueden tomar en la teoría, ¿sí? Lo que vimos acá. Y ahora estoy complicada porque no tengo nada a mano como para hacer una línea de tiempo, pero no se preocupen, no es nada difícil, chicos, simplemente pongan en la fecha de inicio, cuando le digan la línea de tiempo, solamente tienen que poner la fecha de inicio y empezar a contar los meses hasta que lleguen al mes 12. Y el mes 12 va a ser hasta fin de mes, ¿sí? Como era en el caso de abril. Abril ustedes tienen que es hasta fin de mes, es decir, hasta el 30 de abril. ¿Sí? No pueden poner hasta el 1 de abril porque los 12 meses van a computar hasta el cierre de ese mes, ¿sí? Ya lo podemos ver más adelante a ese ejercicio, yo se los grafico. Cérrame la puerta, ya termino. Bien hasta acá. Ahora vamos a ver un poquitito, ¿tienen otra duda sobre esto? Recursos fuentes, que es muy importante también para que ustedes lo analicen. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque les va a servir para la práctica, ¿sí? Vamos a ver acá. Voy a presentar, creo que lo tenía acá. La unidad 3 creo que era esta presentación del PowerPoint. Los recursos y fuentes del patrimonio del ente, ¿sí? Recursos, acuérdense que son todos los recursos que invierte la sociedad, digamos, para poder llevar adelante las actividades. Sin recursos, yo no puedo llevar adelante una actividad. Requiero de los materiales, requiero de insumos, requiero de un capital, requiero de rodados para poder distribuir, requiero de un inmueble, ¿sí? De un espacio físico. Todo eso son recursos que la propiedad, que la sociedad, perdón, tiene que invertir. Puede ser en propiedad o no, porque hay recursos que no se los invierte en propiedad, es decir, que no se los adquiere, sino que se los alquila, como son en el caso de los alquileres de los depósitos o de los alquileres del salón de ventas. Pero bueno, fíjense que son los medios o los elementos mensurables y cuantificables. ¿Por qué? Porque acuérdense que son medios que ustedes tienen que medir, sí o sí tienen que tener un importe en dinero. Si a mí me salió comprar la camioneta tanta plata, 30 millones de pesos o lo que fuere, esa plata tiene que estar registrada, ¿sí? Tiene que estar cuantificada. Siempre en los estados contables ustedes lo van a ir viendo a medida que vayan cursando la carrera, que siempre todo el manejo es con el monto en dinero, ¿sí? Todos tienen un valor y esa es la forma en cual lo vamos a medir. Acá dice de libre utilización por parte de la organización. Bueno, obviamente que yo les dije acá, habla específicamente de los recursos en propiedad de la empresa, porque ustedes tenían dos tipos de situaciones. Por un lado tenemos la libre utilización o la libre disponibilidad. El recurso, como yo les expliqué anteriormente, es de libre utilización, pero podemos tener algunos recursos que como si los adquirimos en propiedad, o sea, son de la empresa, también pueden tener la libre disponibilidad, como es el caso de querer vender un rodado para comprar otro, ¿sí? Como no lo está alquilando, lo compró, lo puede vender. Eso significa libre utilización y disponibilidad, ¿sí? Que era una de las clasificaciones que ustedes vean más adelante. ¿Qué le permiten, obviamente, todos estos medios cumplir mis metas y objetivos propuestos, que son las actividades? Sin estos medios yo no los puedo utilizar. Los caracteriza acá un poquito, que explica exactamente lo mismo que en el concepto. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que son escasos. Todos los recursos son escasos, no existen en superabundancia y tienen un valor en dinero, por lo tanto hay que cuidarlos. Y hablar de la fungibilidad también, que tienen que ser permutados, se pueden permutar, ¿sí? La empresa tiene esa facultad de hacerlo, ¿sí? Ya sea por dinero o por otros bienes. Obviamente que los recursos que nosotros queramos adquirir también tienen que existir la posibilidad de acceder a ellos. Muchas veces no es posible tener unos recursos, por ahí queremos una maquinaria de un último modelo, una innovadora que está en China, pero acá que no llegó y no la puedo traer, entonces no existe una factibilidad o una posibilidad de poder tener ese recurso, ¿sí? Acá
Acá es donde ustedes los van viendo, que la clasificación era en recursos materiales e inmateriales. Obviamente lo material es lo susceptible de ver y tocar, ¿sí? Rodados, mercadería, computadoras. El dinero es inmaterial, si bien yo puedo tocar el dinero, pero el valor implícito en él es lo que lo hace inmaterial, ¿sí? Después tenemos las cuentas por cobrar, tenemos marcas o patentes, o sea, cuando nosotros patentamos nuestra marca es un recurso nuestro, solo nosotros lo podemos utilizar y otros no, ¿sí? A eso se refiere con ser inmaterial. Después hablábamos de la permanencia dentro del ente, que tiene mucho que ver con la relación que yo les hice hace rato del ejercicio económico. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que sea de rápida movilidad es generalmente lo que está dentro del ejercicio económico? Lo de lenta movilidad, ¿sí? Es lo que está después del ejercicio económico. Es decir, lo que está constantemente, como son, por ejemplo, los inmuebles, las maquinarias o las instalaciones, ¿sí? Y bueno, pueden ser propios o de terceros, en donde dijimos que la propiedad tiene que ver con la libre utilización y disponibilidad, y de terceros que no tiene libre disponibilidad, obviamente. Yo no puedo vender algo que alquilé, ¿sí? Yo para poder adquirir en propiedad o para poder adquirir un recurso, ¿sí? Si ya no sea en propiedad, sino que quiero adquirirlo alquilándolo, cualquiera fuera el modo de que ustedes busquen adquirir un recurso, tienen que tener algún tipo de fuente que les posibilite, ¿sí? Adquirirlas. Y acá las fuentes son eso, son los medios para poder adquirir y llegar a tener el recurso. Y acá ponemos el ejemplo, la fuente que es el dinero y el recurso para obtener, acá como dice, una casa, ¿sí? Tengo que tener, para adquirir un recurso, una fuente que me lo pueda financiar, ¿sí? Y acá ustedes tienen que analizar, digamos, que cuando hablan de la fuente, acá dice, cuando un recurso es tomado en propiedad, se incorpora la inversión de la organización. Hay que tener o disponer siempre de una fuente que me permita generar la posibilidad de incorporar ese bien, ¿sí? En cuanto a las clasificaciones, tenemos dos tipos de fuentes. Tenemos las fuentes propias o permanentes, que son las fuentes propias de la empresa, lo que ellos aportaron o utilizaron para reinvertir de utilidades, ¿sí? Los aportes de los socios es una fuente que ellos mismos pusieron o generaron ganancias y en vez de distribuirlas dijeron no, en vez de distribuir esto, reinvirtamos esas ganancias para adquirir más recursos, ¿sí? Ese es el tipo de fuente propia. La fuente de terceros, obviamente que son fuentes de sujetos externos a la sociedad, en donde ustedes le piden prestados, ¿sí? Que pueden ser por prestación, en donde ya que hablábamos de la prestación cuando es de tipo financiero, que generalmente son todo lo que tiene que ver con la financiación de préstamos, ¿viste? Acá dice la decisión de financiación independiente de la inversión. Yo puedo pedir un préstamo para la sociedad, puede pedir un préstamo y utilizarlo para distintos fines, ¿sí? No hay una contraprestación, ¿sí? Excepto en los préstamos hipotecarios o prendarios, porque obviamente la contraprestación es, te doy el préstamo, pero yo te hipoteco el inmueble. Hay una contraprestación, ¿sí? Todo lo que tiene que ser de tipo financiero, no, porque uno pide el préstamo y después va y adquiere lo que quiere. O sea, el banco no te va a preguntar para qué lo vas a utilizar, ¿sí? Y por contraprestación, de tipo comercial o operativo, aquí sí existe una vinculación con la inversión, porque obviamente, por ejemplo, yo contraprestación son los ejemplos de las compras de mercaderías en cuenta corriente, yo tengo mi proveedor que me vende, entonces la contraprestación, ambas partes estamos interesadas. Yo compro la mercadería en cuenta corriente, ¿sí? Porque yo la necesito, obviamente, para poder llevar adelante mi actividad y después le pago a mi proveedor, ¿sí? Hay una contraprestación, ambas partes estamos relacionando la inversión con la financiación, ¿sí? Ahí les pueden dar uno que otro ejemplo en la teoría como para que ustedes identifiquen, ¿sí? Vamos a ver un poquitito de esto porque a mí me interesa explicarles ahora lo que es el práctico y yo quiero que ustedes se acuerden de esto. Cuando nosotros hablamos de recursos y hablamos de fuentes, es lo mismo que hablar de inversión y financiamiento o financiación. Es lo mismo, ¿sí? O es lo mismo hablar de inversión y hablar de activo, o hablar de financiamiento o financiación y hablar de pasivo, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos que ustedes tienen que ir reconociendo a los efectos de poder hacer la práctica.
Cuando nosotros hablamos acá, dice, la existencia de recursos propios prevé siempre la existencia de fuentes y ambos elementos deben estar en permanente equilibrio. Y ahí es cuando yo les explicaba en las primeras unidades que les recomiendo, chicos, que vean, por favor, si les quedan dudas ahora, porque yo expliqué resoluciones de prácticos del año pasado que son muy similares a los del introductorio y yo mandé los videos al grupo. Los voy a volver a mandar porque son muchísimos los que perdón para los que ya están en el grupo y siempre mando lo mismo, pero bueno, lo que pasa es que entraron tantos chicos y yo andaba rindiendo, andaba con otras cosas que no les mandé particularmente a cada uno todos los videos que les mandaba, ¿sí? Pero es importante que ustedes aprovechen y vean porque ahí explico bien la estructura patrimonial, explico la relación inversión, recursos, fuentes y lo derivo con la explicación del activo, pasivo y patrimonio neto que los va a ayudar a entender mucho, ¿sí? Los recursos del ente, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que los recursos que nosotros disponemos pueden ser financiados por distintos medios, como habíamos visto en la clasificación de financiamiento. Puede ser un financiamiento de terceros o puede ser la financiación propia de los mismos empresarios, del mismo socio de esa sociedad, ¿sí? Existe una relación acá, como dice causa-efecto, entre el origen o fuente de los recursos y la aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para adquirir el recurso requiero tener del dinero. Esa es la causa-efecto. Si no tengo el dinero, el efecto va a ser que no voy a poder adquirir el recurso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes acá? La estructura siempre está en igualdad. Existe un equilibrio y una igualdad contable. El activo, ¿sí? O veámoslo primero por el lado de la inversión. La inversión siempre va a ser igual a la financiación, ¿sí? Si yo invertí en un recurso que me salió 10.000 pesos, tengo que tener una financiación de 10.000 pesos, ¿sí? Esa igualdad va a ser siempre la misma. ¿Qué es lo que tengo que identificar? La financiación. Puede que haya financiado una parte con dinero en efectivo y otra parte con dinero que yo disponía y otra parte que haya tenido que pedir algún préstamo bancario o que haya tenido que pedirle a mi proveedor que me fíe en cuenta corriente. Entonces, la igualdad siempre va a estar, inversión-financiación, equilibrada. Lo que ustedes van a tener que identificar es qué porcentaje de financiación propia y cuál es de terceros, para que les quede bien planteado, digamos, cuando vayan a hacer el cuadro de la práctica, esté bien planteado y diferenciado el recurso y su financiación, ¿sí? Como para ir cerrando esto y ya que vayamos a la práctica, y que un compañero me había preguntado sobre el tema del patrimonio neto, volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan que yo le decía esta igualdad? Recursos, ¿sí? Que era igual a hablar de fuentes de terceros, fuentes propias, ¿sí? Lo mismo que hablar de inversión, o sea, acá en vez de decir recursos puede ser inversión, y en vez de hablar de fuentes podemos hablar de financiación, pero las financiaciones siempre pueden ser propias o de terceros. Cuando hablamos de pasivo, de patrimonio neto y de activo, que son finalmente lo que ustedes van a empezar a ver ahora en lo que es contabilidad elemental, que es el manejo de las variaciones, el activo son el conjunto de recursos, ¿sí? Que tiene la empresa, ¿sí? Y que los adquiere para poder llevar adelante sus actividades y poder llegar a lograr el objetivo de maximizar sus ganancias. Pero para poder adquirir esos bienes, requiere de ¿qué? De esos bienes o servicios, requiere de una fuente de financiamiento, ¿sí? Que dijimos que por un lado, el pasivo representaba las obligaciones con terceros, o sea, son préstamos o deudas que yo tengo con terceros y que obviamente me endeudé para poder adquirir ese activo o ese recurso, ¿sí? El patrimonio neto es lo mismo que el derecho propio. El patrimonio neto tiene la susceptibilidad, como dice, es neto. ¿Es neto de qué? De obligaciones. ¿Se acuerdan que ustedes, no sé si le explicaron en las clases teóricas, que el activo representaba todo el patrimonio de la empresa? Pero ahí teníamos activo que esté en propiedad o no propiedad de la empresa, ¿sí? Que por ahí tenemos recursos que no hemos terminado de cancelar, pero están dentro del activo. El patrimonio neto ya representa el patrimonio neto que es propio ya de la empresa, que ya es de la sociedad porque ya lo pagó y lo canceló. Por eso es que diferencia lo propio con el pasivo, digamos, con la obligación de terceros o los derechos de terceros, porque muestra que mi patrimonio neto es neto de obligaciones, ¿sí? Y el patrimonio neto teníamos, al igual que en la clasificación de la financiación, dos formas. Financiar con el aporte de los socios, o la reinversión de las utilidades, o lo podíamos financiar
digamos, acá se llama, cuando ustedes lo ven dentro del estado de resultado, que ya lo van a ver más adelante, ustedes tienen que el patrimonio neto, por un lado, van a tener los aportes de los propietarios o por un lado los resultados acumulados. Y ahí es donde yo le digo que sí surge lo que es la reinversión de las utilidades. Si con el ciclo operativo que realiza la empresa, esta empresa que está en marcha, al final del ejercicio genera una ganancia, estos socios deciden, en vez de distribuir, reinvertirla para poder adquirir o pagar obligaciones que pueden tener, ¿sí? Pero de aquí surge lo que es el patrimonio neto que me había preguntado un compañero, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver, chicos, porque ya se nos está estirando el tiempo. Vamos bien acá hasta la teoría. Acá me hicieron otra consulta. Vuelvo a mandar los videos, no se preocupen, y ahí pueden ver, porque yo les explico un poquito la metodología de los videos. Tenemos por un lado, empecé a explicar lo que es la estructura patrimonial, ¿sí? Básica, explicando esto de activo, pasivo y patrimonio neto, que era equivalente a recurso y a fuentes, o inversión y a financiación, ya sea propio o de terceros. Y después empecé a explicar lo que era ya el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Ahí les explico, chicos, los conceptos, les explico las clasificaciones, los componentes. Les voy a mandar de nuevo el plan de cuentas para que también puedan ustedes estudiar las cuentas, porque es importante que ustedes vayan identificando. Cada uno de los componentes de esta estructura de igualdad contable, como yo les dije, activo, pasivo, patrimonio neto, tienen distintos rubros, ¿sí? En donde de ahí van a ir surgiendo las transacciones, que son lo que ustedes conocen como las cuentas, ¿sí? Hay cuentas que son de activo, hay cuentas que son de pasivo, hay cuentas que son de patrimonio neto, y ustedes tienen que saber identificarlas cuando vayan a hacer la práctica, ¿sí? Pero esto lo van a ver más en elemental. Ahora lo que le van a pedir a ustedes, ¿sí? Que en la teoría va a ser conceptos, ¿sí? El concepto de activo, de pasivo, de patrimonio neto y la clasificación de los componentes, ¿sí? En qué rubro se clasifica. Nada más que eso, y todo eso lo explico bien en el video. Estructura patrimonial, tenemos estructura patrimonial parte 1, 2, 3, 4, 5, creo que es hasta la 5. Y ya después, bueno, lo otro ya es más que nada para elemental. Pero vean esos videos, pues son cortitos, no son muy largos, y les explico bien todos los conceptos, ¿sí? Ahora me interesa explicarles la práctica, que es lo que más les cuesta. Hasta acá, ¿cómo voy, chicos? ¿Me van entendiendo? Sé que por ahí estoy hablando un poco rápido, capaz que muchos de ustedes no terminaron de leer todavía todas las unidades y por ahí les cueste un poco, pero como les digo, aprovechen estos días para poder estudiar, para poder leer, y vuelvan a ver este video, así se pueden sacar las dudas, ¿sí? Puede ser que no hayan estudiado o leído bien temas y entonces les cueste un poquito más entender, ¿sí? ¿Se entendió perfecto? Ay, buenísimo, pero porque por ahí me da el miedo de que yo hable muy rápido, porque son muchos los temas que hay que ver y que no lo entiendan. Igual, de todos modos, chicos, por favor, si tienen una duda a lo largo de lo que van leyendo la teoría, manden al grupo. ¿Saben por qué les pido que manden al grupo? Porque sus dudas pueden ser las dudas de otros. Entonces, me mandan por privado, porque por ahí les da vergüenza. Les digo, chicos, manden al grupo, porque aparte le demos más funcionalidad. El grupo últimamente está muy calladito. Entonces, sería bueno que si ustedes tienen una duda, me dicen, Mari o Moni, tenemos tal duda sobre tal tema, nos pueden mandar un audio, entonces yo les mando un audio explicándoles sobre ese tema, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? La idea es que ustedes puedan entender y que, bueno, que el labor nosotros de los que damos las clases de apoyo es que realmente ustedes lo entiendan. A mí me gusta mucho explicar, doy clases de apoyo hace muchísimo tiempo, desde que prácticamente voy a segundo año. Yo ya me estoy por recibir, ya estoy en mi último tránsito, así que me encanta, ¿sí? Así que no hay drama, si ustedes tienen dudas nos preguntan, que para eso estamos, ¿sí? Para ayudarles. Bien, vamos a ver la práctica un poquitito, no es difícil, está bastante fácil. Yo acá la voy a poner para que la vean. Vamos a ir acá, estoy presentando. Perfecto. Apenas termine la clase, no se preocupe que les reenvío todos los videos, les reenvío el plan de cuentas, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Bueno, ya les reenvié el resumito, que no se ve muy bien, chicos, pero bueno, es lo que pudimos conseguir
porque todo lo nuestro quedó en el centro de estudiantes. Bien. Recursos, ¿sí? Acá que les dice en la práctica, ustedes fíjense qué es, ¿sí? A ustedes les van a dar el dato de una sociedad que se está por constituir, ¿sí? Que tiene que cumplir obviamente con las formalidades para poder llevar adelante esa empresa, ¿sí? En este caso el emprendimiento es Granja Feliz, La Feliz, SRL, ¿sí? Ellos para constituirse entonces, acá nos dan los datos de los tipos de socios que vamos a tener. Tenemos 2 socios, o 3, que en este caso no, 2 socios, que son los que se van a constituir, ¿sí? Seguramente, chicos, pueden ser que tengamos diferencia en algún nombre, que no creo, porque creo que lo resolvió ya Moni con el de este año, pero puede ser que haya cambiado solo el nombre, porque los profes cambian todos los años solamente el nombre, después la modalidad y los importes son los mismos, ¿sí? Acá fíjense que ellos para poder constituir esa empresa, ellos requieren, digamos, de determinados recursos para poder invertir. Pero no cuentan con todos los derechos para poder hacerlo, ¿sí? Cuentan con la financiación propia de la que pudieron conseguir y hay otra que ellos tienen que empezar a ver de cómo la van a adquirir, a quién se van a dirigir para que financie un tercero esa parte que les hace falta, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer en este primer cuadro? Porque a ustedes les piden muestre las cifras entre lo pretendido y lo disponible por ambos. Que detallemos los recursos disponibles por cada uno y el valor total. En el ejercicio, chicos, a ustedes le dan una descripción, ¿sí?, de todos los recursos que se van a necesitar para realizar la inversión, digamos. ¿Qué es lo que se necesita para que esta empresa pueda empezar a funcionar? ¿Sí? Eso es lo que se pretende, ¿sí? Y de ahí sale lo que es el concepto de pretendido. Pretendo, ¿sí?, tener, como dice acá, dinero en efectivo, 340.000, el campo que ellos necesitan, 1.670.000, las aves de corral y los insumos, ¿sí?, para la granja, 97.000, las instalaciones que necesitan hacer del mobiliario, 90.000, el salón de ventas, ¿sí?, también acá tenemos, 55.000. Después acá dice, bueno, acá abajo teníamos el local de ventas, más que nada, que en este caso están por comprar o adquirir ese local de ventas, también tenemos el importe. Vamos sumando, ¿sí?, todos esos conceptos y eso es lo que yo voy a tener como total pretendido. Eso es lo que yo pretendo tener para poder llevar adelante mi actividad, ¿sí? Y ahí les da el total. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es diferenciar cuánto va a poner cada socio, como dice acá en el cuadrito. Victoria va a poner una parte y Mario otra. ¿Qué es lo que puede poner Victoria? ¿Sí? Acá Victoria puede poner 190.000, dice. Mario de dinero en efectivo y Mario puede poner 150.000. En total tenemos 340.000, que es lo que corresponde a lo pretendido, porque justo necesito 340.000 o lo que pude disponer, digamos, de 340.000 de efectivo en este momento. Después, en cuanto a Mario, también a su vez él pudo poner el campo, ¿sí? Que es bastante caro, digamos, y que lo pudo poner en inversión. Por eso la financiación también es de él. Ahora, ustedes fíjense que entre lo disponible, ¿sí?, que disponible es lo que pudo dejar Victoria y Mario, ¿sí?, con lo pretendido, existen diferencias, ¿sí? Y existen muchas diferencias y me falta mucha plata. Ustedes fíjense que no estoy pudiendo, digamos, en este momento financiar con los fondos propios la totalidad de lo que pretendo tener. Y ahí es donde calculo la diferencia, ¿sí?, la diferencia entre lo pretendido y lo disponible. En este caso, ustedes fíjense que el efectivo y el campo existe 0 de diferencia. Pero en el resto tengo diferencias negativas, es decir, que en este caso tengo que buscar el dinero y buscar la financiación, ¿sí? Y ustedes van a sumar, ¿sí? Todo esto lo van a poner en la última columna como diferencia, todos los importes de lo pretendido y de lo que no pudieron financiar con sus fondos propios. Así ya van sabiendo cuánto va a ser la financiación de terceros que van a requerir, ¿sí? Suman lo total de lo pretendido más lo total de lo disponible, me va a dar por diferencia, obviamente también por abajito, cuál es la diferencia que me estaría faltando en cuanto a financiación, ¿sí?
Y eso es lo que ustedes van a hacer para responder. Acá están explicando cuánto es lo pretendido y cuánto es lo disponible. Eso es lo que le piden en el punto 1. En función de leer la consigna, que ustedes determinen cuánto es lo que se pretende y cuánto es lo que se dispone en función de lo que aporte cada socio. La diferencia es lo que ya no pudo aportar los socios, sino que voy a tener que salir a buscar algún tipo de financiamiento. Ver si lo pago con tarjeta, si pido un préstamo, si voy y le pido al proveedor en cuenta corriente, ya se irá viendo el mecanismo, ¿sí? Que la consigna se los va a decir. Dice, de acuerdo a lo que respondió en el punto 1, parte 1, exponga con qué recursos contaba la Granja Feliz SRL al momento de su constitución. Ya acá lo vemos al instante 0, ¿sí? En el instante 0 yo tengo el 7 de enero del 2019, porque acuérdense que el instante 0 es a esa primera fecha. Expongo qué es lo que tenía, ¿sí? Y en ese momento lo único que yo tenía el 7 del 1 del 2019 era el dinero en efectivo y el campo, ¿sí? Son las únicas dos cosas que yo tenía y que formaban parte, acuérdense, de las fuentes propias, ¿sí? Después me dice que exponga también al momento 31 de enero, que hasta el 31 de enero yo ya empecé, acuérdense, a realizar todas las operaciones de adquisición y que fueron financiadas de alguna forma, ¿sí? Porque hasta el 31 de enero ustedes empezaron a adquirir. Y acá ya tienen. Ustedes lo que tienen que exponer acá son las fuentes de terceros, ¿sí? Y las fuentes propias. Y empiezan a poner qué es lo que tienen de dinero en efectivo, qué es lo que tienen de campo, ¿sí? En el caso del local de ventas, cómo se pagó. En las consignas le va diciendo cómo fue el pago. Si hubo una parte que se pagó de contado y la otra parte se financió, ¿sí? En este momento no tengo el celular porque lo necesitaba mi marido para trabajar, tenía unas cosas acá, así que no tengo la consigna en el celular, se me complica para leerla acá. Pero ustedes con esto van a poder hacer el seguimiento de la consigna. A ustedes les va a decir, por ejemplo, que el local de ventas, una parte de fuentes propias fue y la otra parte adquirir, digamos, se pagó 70.000 de contado en efectivo y el otro se pidió, creo que era así, que se pidió un préstamo a 60 meses, creo que era en la consigna, si no me equivoco. Entonces ustedes tienen que poner que todo ese importe es lo que va a ir para la parte de fuentes de terceros. El equipo de computación, ¿cómo lo pagó? Acá en este caso lo pagó con fuentes de terceros directamente, lo puede haber comprado con la tarjeta de crédito o puede haber emitido un pagaré, un documento, un cheque de pago diferido, alguno de esas fuentes de terceros, no la paga, digamos, la empresa. Y así también pueden tener con otros bienes, en el caso de las instalaciones, acá arriba creo que dice aves de corral e insumos, 97.000, que hay una parte que la paga con fuente propia y otra parte la paga con fuente de terceros, que ahí también le va a decir que creo que eran en cuenta corriente, ¿sí? Que iba en cuenta corriente por el proveedor, después yo le iba a pagar, yo arreglaba, digamos, el pago con mi proveedor. Las instalaciones que la paga con fuente propia, con dinero en efectivo, puede haber emitido algún tipo de cheque. ¿Qué es lo que hago acá yo? Calcular el total, ¿sí? ¿Cuánto de recursos tengo al 31? ¿Cuánto de esos representan las fuentes propias, las que pude pagar yo? ¿Y cuántos pagué con fuentes de terceros? A los efectos de que ustedes puedan determinar, dentro de la igualdad, cuánto de recursos tienen en total y cuánto de esos recursos fueron financiados con fuentes propias, como dice acá, de esos 3.980.500, 1.955.000 fue con fuentes propias y 2.025.500 fue con fuentes de terceros. Es lo único que tienen que hacer, exponer al 7 de enero cómo está constituida la igualdad y al 31 cómo está constituida. Lo pueden hacer tranquilamente siguiendo este práctico. Sé que varios de ustedes tienen el práctico resuelto ya. No sé si de acá habían alumnitos míos desde el principio de año, porque yo le pedí a uno de los chicos que me acuerdo, a Lucas, uno de los chicos que hacía conmigo la clase, que tampoco, que perdió la carpeta, no las encuentran a los prácticos, y se los había pedido a él porque los resolvimos en clases. No tiene mucha dificultad, chicos, lean bien la consigna y fíjense y ubíquense en las fechas y determinen bien cuánto fue el aporte propio, porque de ahí ustedes van a poder ir sacando las diferencias, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta esto para que no se confundan, ¿sí? Acuérdense también que en el caso del dinero en efectivo, como ustedes lo ven acá,
que no coincide con el dinero efectivo al principio, acuérdense acá de que al 7 de enero, si bien en lo pretendido pretendía poner 190.000 victorias, creo que era, termina poniendo menos al 7 de enero, y acá está sumadito cuánto era, los 150.000 más 135, eso es lo que termina poniendo al 7 de enero de fuente propia, si bien lo pretendido era otro monto al principio, ¿sí? Abajo, fíjense que al 31 de enero, la caja va a ir disminuyendo, chicos, porque ustedes van a realizar pagos en efectivo, por lo tanto, los 285.000, ¿sí? Eran lo que ustedes tenían al principio, ¿sí? Pero después ustedes van realizando una serie de pagos y erogaciones para poder financiar parte, digamos, de este recurso que adquirieron, porque están financiando parte de esto con fuentes propias. Entonces ustedes van a hacer acá al costadito, van a ir poniendo todo lo que pagaron. ¿Cuánto tenían de dinero en efectivo? 285.000. Bueno, ¿cuánto fui pagando, sí, con fuentes propias? Bueno, van a irle descontando ese importe para calcular cuánto es lo que les queda de efectivo. Por eso es que ven la diferencia de este monto acá. Así que tengan cuidado con eso. Nétenle a la inicial de caja todos los gastos que hayan pagado de contado y van a exponer al 31 solo lo que les queda de dinero en efectivo a esa fecha. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Todo bien? ¿Me siguen bien? Seguimos, ¿sí? Seguimos. Bueno, vamos a ver el otro punto, ¿sí? En donde, en el otro punto, ¿ustedes qué tienen acá? Ustedes van viendo acá, dice que en el otro punto les dice, sabiendo que los recursos en propiedad que dispone el ente económico son provistos, dice, por alguien y considerando los datos disponibles del presente caso, exponga numéricamente la siguiente igualdad al 7 de enero del 2019 y al 31 de enero del 2019. Ah, es lo que hicimos anterior, era el punto anterior de la igualdad, recurso ente, fuente de tercero y fuentes propias. Acá después dice, el recurso incorporado el día 10 del 2 del 2019 y que es necesario para desarrollar la actividad del ente, ¿interviene o no en la relación de causalidad recurso-fuente? Y acá nos pide que nosotros fundamentemos, ¿sí? Que fundamentemos esta situación. Y en este caso, nosotros tenemos que determinar qué es lo que pasaba. En este caso era el alquiler. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en alquiler un bien y decía si a nosotros este bien nos estaba afectando en esta igualdad? Y no nos afecta en la igualdad porque acuérdense, no está dentro de la relación de causalidad del recurso fuente debido, dice, de que no está dentro de propiedad de la empresa. O sea, yo no lo adquirí, simplemente estoy pagando un alquiler todos los meses para poder tener un salón de ventas. Yo no me acuerdo bien si era para el salón de ventas o para el depósito, creo que era. Solamente estoy alquilando, no entró dentro del recurso de propiedad, por eso es que no me afecta en esta relación causalidad. Eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta y así lo deberían responder, ¿sí? Simplemente lo que hago es utilizarlo y pagar el alquiler todos los meses, ¿sí? En el otro punto dice, de acuerdo a lo que respondió en el punto 2, parte 1, sobre clasificación de los recursos, indique al lado de cada uno de los recursos que posee la empresa, o sea, el 31 del 1 del 2019, y que los clasifiquemos. Y esto ya es la teoría, chicos, acuérdense de la clasificación. Nosotros teníamos distintos tipos de clasificaciones. Clasificación si eran materiales o inmateriales, en función del efectivo, en este caso es inmaterial. Es material que el campo, el local, ¿sí? Y todos los demás bienes que teníamos. En cuanto a la clasificación de la movilidad, si eran de rápida o de lenta movilidad, acuérdense que eran de lenta movilidad todos los bienes de uso, como son el campo, el local, las instalaciones son bienes de uso. O el mobiliario, que también es el rodado, ¿sí? De rápida movilidad, el efectivo, teníamos las aves de corral, que son las que vendemos. En cuanto a la propiedad, también analizar cuánto es propio y cuánto es de tercero, ¿sí? Es simplemente eso lo que tienen que hacer en cuanto a la teoría de clasificación. La práctica era solo la primera parte, que ustedes lean bien las consignas y lo vayan planteando en este cuadrito que está bastante fácil de interpretarlo, ¿sí?
Y bueno, después abajo le pregunta también sobre el tipo de fuentes de financiación que se indique, ¿sí? Y acá dice, en cuanto a las fuentes, que ustedes digan, en el caso de las fuentes permanentes o propias, cuánto vino de aporte de los socios y cuánto de reinversión. Reinversión de utilidades no tenemos nada, chicos, porque recién comenzamos a operar. Es una empresa que recién comenzó a funcionar y todavía no cerró el ejercicio, por lo tanto no generó ganancias. Todo es aporte de los propietarios, ¿sí? Y en cuanto a la financiación, también que ustedes identifiquen cuánto era de prestación y cuánto de contraprestación. Si hay algún tipo de préstamo, será de prestación cuando son financieras, salvo cuando haya hipotecas o prendas. Y es de contraprestación todo lo demás cuando vengan proveedores de bienes, de servicios, compra de inmuebles, etcétera, ¿sí? Todos esos van a ir en contraprestación, ¿sí? Después, al 31 de enero del 2019, le pide que ustedes clasifiquen en números cuánto tienen de fuentes propias, ¿sí? Que en este caso también lo mismo, en números ustedes van a exponer los conceptos que tienen y el total en monto. Reinversión de utilidades no van a tener nada, acuérdense, porque recién comenzó a operar ahora, ¿sí? Lo mismo van a hacer con la fuente de terceros, identificar cuánto era de prestación y poner el monto, y por contraprestación cuántos eran los conceptos y los montos. Solo es clasificar teóricamente y ponerle al costadito el monto en dinero, ¿sí? Eso es todo lo que les pide en la parte práctica y es todo lo que van a pedir para evaluar los chicos. Así que no sé si tienen alguna duda o si le ven algún tipo de dificultad. La verdad que es bastante fácil de hacerlo, siempre y cuando, como yo les digo, lo lean bien y que lo sigan con su, la consigna, sigan bien la práctica, la van haciendo paso a paso y se van a ir dando cuenta de que con que tengan la teoría, más que nada de las clasificaciones, les va a salir bien todo, ¿sí? Bueno, chicos, espero, la verdad, que se haya entendido todo. Si les quedó alguna duda, si algo les costó, lo que necesiten, ya saben, en los grupos, toda esta semana de lunes a jueves nos pueden consultar, el fin de semana también. Yo por ahí algunas veces tardo en contestar fuera de ese horario, por eso yo siempre les pido que por favor las consultas sean de 3 a 5, salvo que yo avise en el grupo, miren chicos, en tal horario no los voy a poder atender, a tal hora me escriben, porque la semana que viene voy a estar un poco complicada por el trabajo, me han cambiado unos horarios, así que yo les voy a avisar, chicos, las consultas van a ser en este horario. Si no escribo nada es porque en el horario de siempre, de 3 a 5, ¿sí? De todos modos, si quieren igual hacer una consulta fuera de horario, háganla en el grupo, que yo después leo y les puedo mandar un audio cuando esté tranquila en el trabajo, les puedo sacar la duda, ¿sí? Espero que hayan entendido todo, que me hayan podido entender, y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que, bueno, cuentan con Moni, conmigo, para que le podamos sacar la duda, ¿sí? Les voy avisando, ya para la semana que viene voy a subir la clase de conta elemental de devengamiento, explicada también los ejercicios de este año, para que los puedan ir siguiendo. Y ya vamos a coordinar, ya para la próxima semana vemos de coordinar un Zoom, pero me gustaría que primero vayan haciendo los prácticos de elemental y se vayan sacando algunas duditas. Si tienen dudas teóricas me las van mandando, así podemos hacer un Zoom y despejar dudas de los prácticos, ¿sí? Yo ya tengo los prácticos escaneados, así que puedo ir explicándoles, digamos, con el escáner cómo es el concepto, si le quedó alguna duda, ¿sí? Les mando un beso grande, chicos, y bueno, pónganse las pilas, sigan leyendo para el tema del introductorio, cualquier duda ya